Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, es un placer saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, espero estén gozando de salud ustedes y sus familiares. El día de hoy ya vamos a entrar de lleno a el estudio de ciertos organismos internacionales cuya función es vital para el funcionamiento de la educación a nivel internacional y que además es muy importante que ustedes conozcan, dado pues la especialidad, ¿verdad? Su campo de formación que están llevando. Vamos a empezar con el principal de ellos, dado que es el más grande y el que más estados miembros tiene, que es la UNESCO. UNESCO son siglas en inglés, sin embargo en español hacen referencia al organismo de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura. Eso significa UNESCO, organismo de las Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura. ¿Cuáles son los antecedentes de origen de la UNESCO? Bien, chicos, la UNESCO nace a partir de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, es un organismo creado por la Organización de las Naciones Unidas. La UNESCO se crea al terminar la Segunda Guerra Mundial, por ahí de noviembre de 1945 es creada la UNESCO para responder, ¿no?, a todo este caos que había dejado la Segunda Guerra Mundial, a todo este revoltijo prácticamente que había quedado en materia educativa a nivel internacional. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se reúnen varios países en Londres con el propósito de pues tocar temas relevantes a la educación, a la paz, a la solidaridad internacional, a la cooperación intelectual, a la cooperación además moral, ¿verdad? Entonces se lleva a cabo esta reunión en la que asisten 37 estados miembros o 37 países, en los que se incluye por supuesto México. En esta reunión se llega a un acuerdo para crear a la UNESCO, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, con el propósito de promover la paz, de promover la cooperación intelectual y moral de los países y obviamente pues fortalecer la educación, organizarla y protegerla a nivel internacional, dado que la educación pues es el agente transmisor por naturaleza de los valores de una sociedad. Pues es de vital importancia, ¿verdad?, para generar la paz entre las personas. Entre las misiones y objetivos que persigue la UNESCO está precisamente la de proveer educación de calidad, ¿sale? Velar porque todas las personas tengan acceso a la educación, pero no solamente una educación banal o errónea, sino una educación con calidad, que los forme como mejores personas, como buenos profesionales. También tiene la función, entre otras cosas, de proteger el patrimonio cultural de todas las naciones, promover el intercambio cultural, dado que la cultura es parte fundamental de cualquier sociedad, ¿verdad? El protegerla y el promoverla pues ayuda a establecer valores dentro de los ciudadanos, dentro de la sociedad, además de crear conciencias colectivas y arraigo a determinadas ideas o a determinado país. Otra de las misiones o otro de los objetivos que persigue la UNESCO es precisamente la libertad de expresión, la libertad de ideas. Entre sus acciones realizan pues movimientos para promover entre los países la libertad de ideas y la fluidez de esta libertad de ideas, toda vez que el expresar las ideas, el que circulen las ideas, provoca precisamente innovación. Y recordemos que la innovación en cualquier aspecto de la sociedad es elemental, ¿verdad?, para el crecimiento, para el progreso de cualquier país, de cualquier estado, de cualquier sociedad.
Otra de las cosas que también persigue la UNESCO son el respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales que tenemos establecidas por el solo hecho de ser humanos, ¿verdad? En fin, realiza también programas y políticas científicas para el desarrollo y cooperación entre los países. También realiza programas y campañas en contra de la intolerancia, en contra del rechazo, en contra de la discriminación. Esas son algunas de las tareas que realiza la UNESCO a nivel internacional. La UNESCO tiene su sede se encuentra en París, ¿sale? En París, Francia, se encuentra la sede de la UNESCO. México forma parte de la UNESCO, como ya les había comentado. Bien, entre las acciones realizadas que tiene la UNESCO podemos encontrar varias. Yo les voy a mencionar 4 o 5. De hecho, en las tareas ustedes van a investigar más para que tengan una visión más amplia, porque son muchas. Entre las acciones que realiza la UNESCO está preservar el patrimonio mundial de 167 países, aparece en su página, es decir, realiza actividades destinadas a la preservación y a la protección del patrimonio cultural de varios países. Recordemos que la cultura es punto fundamental del crecimiento de cualquier sociedad. También realiza proyectos para garantizar la educación de calidad para todos, uno de sus objetivos, ¿verdad? Incluso ahorita con esto del COVID, realiza programas de atención prioritaria a educandos por esta situación del COVID. También crea laboratorios de investigación, creó un laboratorio de investigación en Sesame, en Medio Oriente. También ya vimos que defiende la libertad de expresión y condena el asesinato a periodistas, construye redes de jóvenes para la cooperación internacional, etcétera, ¿verdad? Entre otras cosas, los programas prioritarios que tiene la UNESCO son precisamente programas en relación a la educación, a la cultura, a la ciencia. Por aquí en la página podemos encontrar varias áreas de competencia, como son la educación, la cultura, las ciencias naturales, las ciencias humanas, la comunicación y la información. Entre sus programas prioritarios está revivir el espíritu de Mosul. Mosul es una ciudad ubicada en Irak que se ha visto muy dañada por todas las guerras que ahí suceden. Los futuros de la educación, que habla acerca de la cooperación entre la educación y la cooperación de la educación, y también el cuidado de la naturaleza, de los recursos naturales como fuente de conocimiento y como fuente de vida. Además, programas de libertad de expresión, sociedad del conocimiento, que ya vimos que es una tendencia de la política internacional, que habla acerca de la innovación, de las tecnologías de la información y la comunicación, de llevar esta información y estos avances a la sociedad en general para que puedan beneficiarse del uso de las mismas. También entre sus programas prioritarios está la creación de ciudades sostenibles, de inteligencias artificiales, de prevenir la violencia, de hoy en día pues de educación para la salud y el bienestar, como son esos temas del COVID, que ya vimos que se convirtió ya, más bien dicho, en una enfermedad endémica, en una enfermedad que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, como la viruela, como el sarampión. Entonces es importante también, según la UNESCO, pues educar en el bienestar, en la salud, y por supuesto uno de sus programas o de sus acciones prioritarias es promover el Programa de Desarrollo Sostenible 2030. Este Programa de Desarrollo Sostenible es un conjunto de objetivos que
se persiguen alcanzar para el 2030 y que fueron formulados por todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sale? Es como un conjunto de metas que se pretende alcanzar a nivel internacional, a nivel comunidad internacional para el 2030. ¿Cuáles son los beneficios que la UNESCO aporta a las instituciones educativas? Pues son muchos estos beneficios, ¿verdad? Promueve primero que todos los países del mundo cuenten con educación de calidad y eso pues obvio genera beneficios para las instituciones educativas de todo el mundo. Promueve la fluidez de las ideas, la libertad de las mismas, la equidad, la no discriminación, la pluriculturalidad. Entonces todo eso pues crea precedentes que de alguna manera los países miembros tienen que adaptar a sus instituciones educativas. Entonces, pues las beneficia elevando los estándares de las instituciones educativas de los estados, ¿verdad? Uno de sus lemas es construir, o su lema principal es construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres. La UNESCO fue creada como principal objetivo para promover la paz y obviamente frenar cualquier guerra futura. ¿Y cómo se puede promover la paz? Pues obvio, a través de la educación. La educación no solamente es un instrumento de crecimiento económico, es un instrumento de igualación social, es un instrumento de armonía, es un instrumento de amor a la patria, es un instrumento de solidaridad internacional, es un instrumento de paz. La persona que está educada va a buscar siempre el diálogo y nunca va a buscar la confrontación, sino el diálogo a través de la expresión de las ideas con tolerancia, con respeto y con pasión, ¿verdad? Con firmeza, pero sin llegar a ningún tipo de agresión. Lo vamos a dejar hasta ahí, chicos. Vamos a retomar nada más de manera muy rápida. La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Nace producto de la Segunda Guerra Mundial para fortalecer la paz entre los países, evitar una guerra nueva y organizar todo lo que tiene que ver con la educación internacional, con la cooperación intelectual y moral entre los países. Tiene su sede en París, Francia. Actualmente tiene ciertos programas prioritarios que ya vimos y entre sus acciones principales está la de que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, que todas las personas puedan expresar sus ideas libremente, proteger el patrimonio cultural y las relaciones interculturales de los países, promover la no discriminación, la protección a los derechos humanos, etc. Cuídense mucho, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar.